Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando estéis viendo esto. Vete a saber cuándo será. Tenemos hoy con nosotros a Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez es uno de los mayores provocadores de nuestra era. Es un hombre que, hecho a sí mismo, un hombre que salió del diario AS, montó su propio podcast y ahora es una de las figuras más reconocidas por lo menos del mundo de redes sociales y de Internet. Es una auténtica autoridad, ¿no? Vamos a hablar hoy de un tema divertidísimo que a todos os gusta mucho, que es periodismo. Con lo cual yo voy diciendo, igual que la gente cuando yo participo en el podcast de Pepe y él dice, tenemos ahora a Guillo Ortiz, la gente apaga, pues ahora podéis hacer lo mismo. Entonces, en el Patreon de Guillo Ortiz tenéis a Pepe Rodríguez y podéis hacer igual, podéis decir, no, periodismo, no. No, ahora en serio, vamos a ver cosas súper chulas, vamos a hablar de proyectos, de soluciones, de planes que puedan estar bien, de ideas que a lo mejor os pueden servir o no y sobre todo de experiencias vitales, ¿no? También intentaremos pues, descubrir un poco el lado más, pues, el lado más tierno quizá de Pepe Rodríguez, que no lo vemos, ¿no? Pues ese Pepe que se pone las bangles, ¿no? Por las noches y Elton John y le da un beso a los niños antes de acostarles. Y bueno, todas estas cosas confiemos en que salgan a lo largo de la conversación. Pepe, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. De la cantidad inmensa de mentiras que has dicho, la que más me duele es la de los bangles, la de las bangles, porque tengo un ligero trauma infantil con ellas. Yo era muy ignorante, soy muy ignorante, pero lo era más de niño, y yo Mm. las llamaba las bangles. Y Bueno, niños de mi clase se reían de mí porque sabían inglés y se ah, reían de mí porque eran las bangles. Y me ha quedado un poco ese tema. bueno, mi hijo tiene un pequeño problema entre los Beatles y el Betis. Oh, Entonces, a veces dice Beatles. me había, Juega el me- me- Beatles, papá. Estaba pensando en algún chiste que uniese a John Lennon con Finidi, pero no he sido capaz. No he Entonces, sido capaz no, en este y ratito mi de que se me hijo, ocurra. mi hijo le pagamos una costosa educación en inglés. O sea, que tiene aún más derechos. Es decir, es normal, no era culpa tuya. Se reían sin ningún motivo. Sí, pero Pepe, me ha quedado. No ando yo como un egipcio ni nada porque les tengo manía. Ya desde el puro nombre y aquel trauma ya les tengo manía yo. bueno, pobres Bangles, que habrá sido de ellas. La cantante era muy guapa, pero no me acuerdo del nombre ahora. No, era una belleza extraña, no era muy Era- guapo. No era muy bueno, guapo. era atractiva, Era como extraña. mínimo. Sí. Que no está mal, o sea, una belleza extraña Pero no no está me mal, acuerdo, ¿cómo no me acuerdo yo del nombre? Just Another Money practica. Monday. Bueno, da No me igual. acuerdo. Pepe, vamos a hablar. Y quiero que me cuentes un poquito, y te voy a ir haciendo preguntas, tal, pero tú sal un poco por donde quieras. Bien tirada esa. Sabes qué es lo que va a pasar, así que... Sí, por eso me voy anticipando. A mí me sorprende, porque yo soy un hombre muy chapado a la antigua. Tú me acusas de socialdemócrata y de cosas horribles, pero Todo yo cuadra, en ¿eh? realidad soy súper conservador. Yo en realidad Sí, soy sí, ¿no? súper torpe con todo, tal. Y sobre todo con las tecnologías y me cuestan mucho los cambios. Y sí es verdad que, sinceramente, cuando vi el proyecto que tú empezaste con Pepe Diario, desde la marca Pepe Rodríguez, es decir, el crear una marca que se basa no solamente en un nombre relativamente desconocido dentro de lo que es el periodismo deportivo y lo que la gente consume en periodismo deportivo masivamente, que Sí, son sí, nombres totalmente nombrados a desconocido. televisiones sí, efectivamente, o que gente tiene 200.000, 300.000 seguidores en Twitter, tal, sino que además el propio nombre, joder, es que Pepe Rodríguez, o sea, es que no puede ser más, es como John Doe, todavía te has puesto John Doe directamente, está Pepe Rodríguez, como, y Nombre sin embargo, artístico. y sin embargo has conseguido crear una marca distintiva, has conseguido, siempre cuando veo las típicas preguntas de, bueno, ¿a quién me recomendáis? ¿Quién es vuestro periodista favorito para, yo qué sé, del deporte, no sé cuándo, y mucha gente contesta, Pepe Rodríguez. La referencia es Pepe Rodríguez. En buena parte porque los colaboradores son magníficos. Ciertamente. Pero bueno, lo has conseguido, tío. Lo has conseguido. Yo me acuerdo cuando me llamaste hace, pues no, pues la Eurocopa fue hace 2 años, después de la Eurocopa, para preguntarme qué me parecía el fichaje de Luis Enrique. Bueno, yo siempre contesto que sí a estas preguntas, o sea, a este tipo de proposiciones. Pero Ujú. sinceramente, bueno, pues dije, este chico que tiene un podcast, pues no le di mucha más importancia. Yo di mi mejor versión
pero como siempre, pero no pensé que la cosa podría ir más allá. Cuéntame todo lo que me puedas contar sobre ese momento en el que, bueno, por lo que sea, decides empezar Pepe Diario. ¿Qué proyecto tenías? ¿De dónde venías? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuál ha sido el proceso? Que a partir de aquí te dejo hablar a ti. Quede claro que no tengo ninguna capacidad para hacer ningún discurso vertebrador, ni motivador, ni esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Es que no sé, es que francamente no lo sé. Me han llamado alguna vez para dar charlas, que sea bueno, a públicos universitarios. Me veo incapacitado más allá de yo hice esto. Pero claro, Mm, yo no sé si esto es extrapolable, si esto es mm. trasplantable, si acerté, si fallé. Es que no lo sé, es que no tengo ni la más remota idea. Sí, No tengo mesa. pero me interesa mucho más, porque si no, Sí, entonces estaríamos en una charla TED de estas de claro, YouTube sí, contándonos los secretos del éxito según el sí, lo libro El entiendo. Secreto. Sí, sí. Eso no me interesa la del tío, la persona que duda, que no sabe muy bien lo que está haciendo, que Sí, intenta esto, intenta lo otro, eso sí, que supongo que sí, unas cosas salen bien y otras cosas salen mal, y a mí eso es lo que me fascina, que es el personaje individual, no ya la receta del éxito universal. ¿No? Eso no, vamos, no lo sé porque pues sabemos que no existe. Entonces, yo pues estoy sería convencido de tontería. que no. Yo estoy Estaríamos perdiendo convencido de que el no. tiempo. Con lo que Convencido cuéntame de que tu no. caso particular, Pepe. O sea, si nos paramos en el momento anterior a poner el podcast en marcha sin irnos Ujú, al dinosaurio, ¿no? Al porqué de todo esto, al por qué ujú, siquiera soy periodista, que no lo soy, o sea, por qué acabé en el periodismo sin serlo, ujú, una vocación tardía, sin ir tan lejos, yo estoy en el diario AS por unos avatares de la vida que creo que merecen comentario, o película, como decías tú el otro día, ujú, de cómica, pues yo acabo en el diario AS. Y en el diario AS, yo antes de empezar en el diario AS ya estaba haciendo un podcast. ¿Por qué? Porque pues es tan sencillo como que es lo que yo consumo. O sea, a mí me encanta la radio y me ha encantado la radio siempre es un medio de comunicación que me gusta más que cualquier otro porque me permite vivir, porque la televisión, el periódico y demás, tengo que parar para consumirlo. Tengo que parar. En la radio no. En la radio salgo a pasear, o conduzco, o plancho, o hago la cocina, lo que sea, pero sigo viviendo. ujú. Bueno, esto parte de mi adolescencia. Yo jugaba videojuegos solo para escuchar la radio. ¿Sabes? Aquello de engancharme al Pro Evolution o algo así. ¿Para Qué qué? Para curioso. estar. Sí, para poder estar 8 horas seguidas con O carrusel sea, deportivo. el juego era la compañía del carrusel Total. deportivo y no al revés. Claro, entonces no podía jugar a videojuegos buenos, a videojuegos que Mm, me gustasen de verdad, porque esos me requerían concentración y me requerían escuchar las músicas, escuchar tal. Entonces jugaba al PC Fútbol, o jugaba al Pro Evolution, o jugaba a estos juegos que son juegos menores, como videojuegos, digo, no como sí, sí. concepto cultural. Sí, ¿Por no, qué? vamos. Sí. Mm, Porque puedes jugarlos sin oír nada y sin enterarte de nada. Y escuchaba la radio. Entonces me permitía vivir y la radio siempre me ha fascinado. Y cuando me quedé en paro, bueno, me vine de Asturias a Madrid y no teníamos trabajo ni nada, nos echamos para acá y mm. bueno, me puse a hacer un podcast porque me gustaba oírlos, digo, pues voy a hacer yo uno. Y cuando entro a trabajar en el AS, Oye, yo le insisto, perdona que te pare, porque ya que estamos con la cronología, pero sí, luego si no tenemos que hacer flashbacks todo el rato y sí, es muy un bonito, poco. queda muy artístico los flashbacks, tío. Sí, sí, pero eso queda un poquito así en formato de YouTube, queda un poquito raro. ¿Qué podcast? Porque me dices podcast, pero ¿qué tipo de podcast? ¿Ya era un podcast o sea, era sobre deporte? ¿Era Sí, sí, sí. sobre otras cosas? ¿Qué formato tenía? ¿El mismo que luego tomaste o era solamente tú opinando de cosas? O no sé qué No, el hacías. formato era básicamente el mismo. El formato era 3 cuartos de hora, no la Mm, barbaridad de hora, ¿vale? mm, Eran 3 cuartos de hora diarios, se llamaba Sillon Cash, yo tenía un blog que se mm, llamaba Sillon Ball, entonces Sillon Cash mm, directamente, y estaba dividido en 3 partes, lo que pasa es que no estaba tan organizado como lo tengo ahora. Eran mm, las 3 cosas que a mí me parecían que aquel día eran más relevantes en el deporte. Básicamente lo de ahora, pero concentrado, ¿no? En mm, 3 cuartitos de hora, 1 hora más o menos era lo que hacía. Y como en el blog trataba de todos los deportes, pues de todos los deportes era también, con una clarísima tendencia a la NFL, que es sí, tú hace ya pasas. muchos años que es mi gran pasión deportiva es la NFL. Entonces, digamos que tenía más peso, pero sí, de lo que fuera, de lo que fuera. Una cosa muy amateur, muy andar por casa, pero me gustaba mucho hacerlo. Me gustaba mucho hacerlo. Y cuando me ficha el AS, cuando me contratan, yo no quiero dejar de hacerlo. Y una de las patas por las que me contratan en el AS
esa parte de para escribir en la sección de NFL, Mm, para entrar en el podcast que llevaba NFL allí, Mariano Tobar, Fernando Calas y Iñaco Díaz Guerra. Iñaco Díaz Guerra abandona por el mundo sí. y a mí al meterme en aquello me dice, una de las patas esenciales es que estés en este podcast, que de hecho que lo hagas, que lo dirijas, que lo grabes, que lo edites, bueno, que lo hagas tú. Yo, genial, pero si me dejáis hacer el mío, ¿cómo? ¿Lo que estás haciendo en casa? Digo, sí, si me dejáis ponerlo aquí, hombre, marcas, ¿sabes? No te vengas arriba. Pero insistí, hasta que conseguí un muy glorioso. Mira, mientras lo hagas en casa y no pierdas horas de Mm, trabajo, ponlo. Total, no lo va a escuchar nadie. ¿Qué más nos da que lo pongas aquí en la web? Claro, no sabían el error que cometían, porque si John Cash pasó a ser Diario de las Américas, se mm. centró solo en deporte norteamericano porque era la sección en la que estaba en el periódico, pero aquello multiplicó la audiencia, imagínate. O sea, Ya, ya. aunque no tuvo ninguna bola, ni ningún marketing, ni hostias, pues salía todos los días en el A, ¿sabes? Entonces, la audiencia se multiplicó muchísimo, muchísimo. Se multiplicó por más de 10. La audiencia que tenía mi podcast a hacerlo en el AS. Ellos no les apetecía, no les gustaba, no les interesaba y dejaron de mirar para el podcast. Digo el diario AS como organismo, no mi jefe Mariano Tobar, que sí lo sabía y me Sí, apoyaba, no hablo de personas, hablo de de la estructura. una estructura, o sea, la estructura era Mm, exactamente igual y nunca miró para él. Pero en ese nunca mirar para él, sin darse cuenta, Diario de las Américas se convirtió en el podcast más escuchado de España de deporte. Si, anda. es, si exceptuamos las versiones podcast de los Mm, programas. sí, claro, Una por vez el supuesto, podcast sí. de José Ramón de la Morena y tal. Digo podcast solo, se Mm, convirtió diariamente en el podcast más escuchado de España. Y mm. eso a mí me dio, tras años de hacerlo, claro, me dio. Y si esto vale algo, ¿sabes? Aquí hay, ¿no? Hay 4.000 personas todos los días oyendo esto. Si esto vale o no vale. ¿Esto vale dinero Oye, o no vale dinero? te voy a hacer una pregunta antes de ir a la parte jugosa. Ya que hablas de la estructura AS y sin querer personalizar, si quieres, o sea, sin querer meterle un palo al AS, vamos, directamente. No Eh, tengo ningún problema en nada, no te sino... preocupes. No, me No, de refiero a verdad, que yo mismo he dicho al principio, yo soy muy conservador, yo no entiendo de estas cosas, que me estoy poniendo ahora con estas cosas, ¿no? Yo no. ¿Te encontraste mucho con esa mentalidad dentro de la AS? Es decir, bueno, el logo del podcast, pero no, el a ver, periodismo es otra cosa. El no, periodismo no, es... no, el no periodismo quiero deportivo no sonar, es esto. no quiero sonar como el que les abrió un ojo y la gente no, qué va, eso no es verdad. Simplemente no les daba igual que el tarao que habían fichado para la Mm, NFL, que es la última sección de la última. ¿Qué más da? Que hace un podcast, pues que haga lo que quiera, ¿qué más mm. da? ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, Sí, sí. daba igual. Me acuerdo una anécdota con Alejandro Ortegui, a la sazón subdirector y tal, que un día, no sé, en una charla, bueno, charla no, paseando por la redacción. Digo, coño, que tengo el podcast más escuchado de España. Y me dice, más gente va a misa el domingo, no era tanto el coñazo. Y yo, pues tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, exactamente Te puso en tu todita la sitio, razón. ¿eh? No se opusieron, no les pareció mal, no me dijeron el tarao. Dijo, bueno, este está haciendo esto, pues que lo haga. La gente con la que tenía mucha cercanía, por supuesto Mariano Tobar, por supuesto Mm, Juan Marrubio, director de la sección de baloncesto, por supuesto Manu Barrios, hoy subdirector y buen amigo, y tío que dirige allí el SEO y que desde luego está al 100% en ya, esto, ya. me apoyaba, joder, vaya bien Pepe, tal, no sé qué, por supuesto, por supuesto. Pero como estructura, pues era una cosa menor de que haga lo que quiera, ¿qué más da? ¿Sabes? Mm, ¿Qué más da? No es el más escuchado de España. ¿Y qué? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale que sea el más escuchado de España? Pues cero. Cero. Es un artículo más que ponemos en el periódico y que nos sí. da cero. O sea, que Mm, no me pidas que me preste mucha atención a ti. Ya está, ¿sabes? Y lo entiendo, ¿vale? Que no suene esto a queja en modo alguno. ¿Qué vas a hacer? Están en cosas mucho más importantes que esto. Pero yo no lo estaba. Yo estaba en mí. Yo no estaba mm. en el diario. Yo estaba en que se estaba creando una comunidad y que se estaba creando unos oyentes fijos diarios y se estaba creando ambiente y se estaba creando discusión y, coño, pues cuando empezaron a ir mal las cosas, porque empezaron bien pero acabaron yendo mal, ¿vale? Mm. Muchos si quieres concreto, pero vamos, en muchos aspectos acabaron yendo mal. Oye, no, concreta, claro. Bueno, pues porque cuando se crea la sección de NFL se tienen unos objetivos. Los objetivos Mm.
de clics, de audiencias y de tal, pues que no se van cumpliendo. Y cuando no se van cumpliendo y hay una serie de reestructuraciones dentro del periódico, desaparición de unos subdirectores, aparición de otros y tal, hay ciertas líneas de negocio que ya no se ven con los mismos ojos que hace un año. Y si hace un año piensas que no estás cumpliendo números, pero vas a cumplir en 3 años, pero el siguiente que viene dice, es que igual no me interesa cumplir en 3 años y los salarios de estos igual me valen para esta otra sección. Y en vez de estar perdiendo el tiempo con MLB y con NFL, pues igual meto 2 tíos más en más deporte, lo cual es completamente normal. Pero eso agria las relaciones entre los que dirigen y lo que te llega a ti y las condiciones de trabajo, y se mete uno a opinar y otro dice, no, pero esto es mío, y otro dice, oye, a partir de ahora lo hacemos, cambia. Son dinámicas naturales, pero ya no era muy agradable. Ya no era muy agradable porque no sabías exactamente lo que tenías que escribir y los resultados no eran buenos. Bueno, pues ahí tú ya ves, yo ya veo, sí, pero yo he creado algo aquí. Yo he creado una comunidad aquí que quiero saber si vale para algo, ¿no? Y sin más ni menos, hice una pequeña trampa, que es, pensé, primero, lo voy a poner de pago. Además, lo pensé tal cual. Si me da para vivir, sigo. Y si no, lo dejo. Lo dejo. Oye, mira, me interesa, perdona, te voy a parar aquí porque Sí. me interesa mucho este momento en el que nos pasamos, yo creo que podemos pasar de lo profesional a lo personal. Y yo no sé si espero no estar diciendo nada que no sepan los demás, pero bueno, tú estás casado, tienes 2 hijos y... No, tengo 3. No sé, no sé 3, si perdón. tú sabes más que yo. Yo, En no, casa yo hay tengo 3. 2. Entonces, No, en casa hay 3. ¿Sabes algo que proyectado. no sé yo? Cuidado. También te Bueno, digo, hay 3 peor me en lo pones. casa, hay 3 en casa, Sí. pero cada jueves una liada. O sea, por ahí yo tampoco. O sea, vamos a decir 3 en casa, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner eso, Vamos a poner tu esposa y tres hijos. eso. Una familia, ¿no? Entonces, Sí. en cualquier caso, ¿cómo vives tú? Es decir, yo supongo que todo esto cuando se cuenta eso a posteriori, se dice, oye, la cosa ha ido bien. Entonces te voy a contar la historia, pues ya desde el final, ¿no? Yo supongo que habrá un momento en el que tú, bueno, cosas que llevas o que te interesan simplemente y dices, no, yo voy a experimentar a ver esta comunidad que he creado alrededor tal, a ver si suficiente gente me da para vivir. ¿Cómo se vive eso en tu entorno? Es decir, no solamente ya tu familia, tus amigos, tus compañeros de LAST, los que también se habían ido, porque sabemos que en el LAST hubo una reestructuración enorme. ¿Cómo se vivía eso? Es decir, ¿hubo mucho apoyo o hubo más bien, Pepe, ¿cómo vas a hacer esto? Pero que tienes 3 hijos, Pepe, pero ¿cómo vas? No sé, ¿cómo lo viviste tú? ¿O te mantuviste al margen? Y, Eh, coño. Totalmente al margen. O sea, me suele dar bastante igual la opinión ajena a la mía propia. Mm, La mezcla era entre pa'lante, no, ni te lo pienses, y estás como un cencerro. O sea, no haces mal o tal, sino, mira, estás tarado, eso no funciona, no funciona. De hecho, yo contacté con Fran Izuzquiza, que es el presentador de La Escóbula de la Brújula y productor de podcast y está muy metido en el tema, y le dije, tengo pensado poner este de pago, pero para mí, no un Patreon, no una pasada en iVoox, no. Yo para mí todo. Y dice, eso no lo ha hecho nadie en España. Y yo ya. Dices que eso es igual que no funciona. Igual no funciona o igual no lo ha intentado nadie. O sea, puede ser todas. O igual no lo he intentado yo todavía. O sea, que hayan fracasado 15 no significa nada para que fracase yo. Así que la división estaba entre locos taraos, o sea, estás loco tarao o que tienes que perder, que tienes que perder. Y en casa, a ver, claro, esto sí que merece un poco de contexto. Nosotros vivíamos muy bien en Asturias, económicamente y profesionalmente, digo. Yo tenía un trabajo absolutamente asegurado en la Nueva España, pero absolutamente. O sea, llevaba 7 años, estaba yo enamorado de mis jefes, ellos encantados conmigo, no iba a desaparecer nada. Una sensación de estabilidad total. Y mi mujer era ingeniera. Y bien, de verdad. Cuando nos vinimos a Madrid fue por cambiar de vida, pero nos vinimos con una mano delante y otra detrás, los dos. No teníamos nada, de trabajo, ni de contactos, ni de nada. Y aquí nos plantamos con los 3 chavales sin nada. En ese contexto, en esa perspectiva, decirle a mi mujer que dentro de las voy a poner una cosa de pago, ¿no? Pues ponla, bien, a ver qué tal, qué más da. El riesgo gordo ya lo habíamos pasado. O sea, lo que era Sí, era como...
Claro, porque Estupidez todos al extrema ya la fijo, habíamos ¿no? hecho. No era... Esto era una Pero guinda sigues más, viendo, es no verdad. dejas de mirar abajo, ¿no? Ya es como el funambulista que deja de mirar abajo ya en determinado momento, ¿no? Es Totalmente. como, no me he caído Eso hasta es. ahora. Y además, que no había ningún riesgo. Yo no había ningún riesgo. Eso me lo dice mucha gente. Joder, es que tú arriesgaste mucho. Yo no arriesgué nada. Yo estaba en el AS y tenía un podcast que hacía fuera del AS, aunque lo vendía en el AS. Y iba a poner ese podcast de pago. Pero yo no iba a dejar el AS. ¿Para qué? ¿Sabes? Yo no jugué, no arriesgué nada. Yo lo único que estaba arriesgando era el podcast. Lo único. Lo único. Estaba arriesgando si el podcast tenía un valor o no. Nada más. Que bien pudo ser que no lo tuviese, pues lo apago y me dedico a otra cosa. Pero resulta que lo tuvo. Resulta que el primer mes, que ya digo que hice un poco de trampa porque me cogí vacaciones en el AS para poner el podcast de pago ese mes, y ese mes yo comprobaba si se me quedaba gente, ¿vale? Y si se me quedaba suficiente, al volver de vacaciones yo decía adiós, y si no se me quedaba así, al mes siguiente volvía a trabajar tan tranquilo. ¿Que esto estamos hablando de 2018 Sí, ¿no? No, sí, o 2017. o 2017? No, no me acuerdo ya, tío. No, creo que 2018, puede ser A mí me suena 2018. que cuando hablamos ya estabas empezando, pero claro, tampoco te sé decir. Sí, son 473 programas hechos hoy, son 2 años, así que sí, estamos hablando de 2018. Mm, Sí, sí. Y nada, el primer mes lo pongo, no reviento de casualidad por todas las cosas que me pasaron aquel mes, que fue una catástrofe vital, acojonante, no. pero el podcast no, el podcast fue la hostia. Fue la hostia y ya el primer mes casi rondaba los 1000 suscriptores. Onda. Bueno, Pepe, pero tú estás forrado. Bueno, eso entonces, que ahora andamos muchísimo más arriba. Pero en cuanto vi aquello, volví de vacaciones. Aquí no me esperéis más que no vuelvo. Entonces no arriesgué nada. ¿No? ¿Dónde está el riesgo en eso? No hay ningún riesgo ahí. No hubo ningún momento de dudas. No, quiero decir, siempre ha ido todo tan bien. No, claro que hay momentos de dudas y dudas técnicas y dudas de si se quedará la gente. Porque Y una vez que... tal y como me lo estás contando, es como, bueno, me cogí un mes de vacaciones, este podcast ya tiene más o menos una comunidad tal, lo puse de pago, la gente sí empezó a pagar, yo tenía 1000 personas así casi para empezar, y dices, joder, Sí, macho, qué fácil. ¿No hubo un momento sí, de sí, esto que dices, a lo mejor los primeros días no va tan bien la cosa, o a ver cómo claro, hago, cómo pruebo, eso se sí, me van a claro. quedar, no se me van a quedar, que... Eso en el proceso de meses antes de ponerlo en marcha. Eso sí, las dudas, pero mm, no tenía nada que perder, ya. ¿sabes? Si no se queda nadie, yo ese mes cierro el podcast y Mm, vuelvo a mi trabajo en el AS. Y es más, a los del AS le digo, oye, que ya no hago el podcast. Pues estoy seguro que me hubieran dicho, pues mejor, tío, porque estabas perdiendo el tiempo con eso. Y ya mm, está. Y hubiera seguido con. Si luego no hubiera pasado otra cosa, bueno, pero de entrada hubiera seguido mi trabajo y mi sueldo y no arriesgué nada en eso, ¿no? mm. Entonces tú empiezas eso con el podcast, desde el principio la cosa te funciona bien y una de las cosas que yo creo, vamos, ahora en serio, antes lo he dicho de coña, pero obviamente una de las cosas que funciona es el hecho de que sea continuamente conversaciones. Sí, claro. Que además son individuales siempre, salvo que me digas lo contrario, vamos, yo nunca he visto una conversación a tres o una tertulia, un amago de Sí, tertulia, ¿no? sí, Algo no así. entra por completo del formato tertulia. O sea, es algo intrínseco, no la soporto las tertulias. Mm. Entonces, en el fondo, te vas prácticamente a, bueno, lo que es una charla, que es decir, iba a decir el formato de entrevista, pero la etimología pura de una entrevista, es decir, de una charla entre dos personas, ¿no? Que se están viendo una a la otra. ¿Cómo es el proceso de encontrar a la gente que tú quieres para cada... O sea, ¿cómo es el momento en el que tú decides, primero, que no va a ser solamente deporte americano, sino que Mm, vas a ser ambicioso y vas a tratar prácticamente todos los deportes que estarían en un periódico como el AS? Vamos a poner, sí, por ejemplo. totalmente. Mm. Y luego, segundo, ¿en qué momento viste claro que necesitabas eso, lo de los colaboradores, necesitabas una segunda voz que de alguna manera diera réplica a la tuya? Y luego ya, bueno, ya lo último de todo, pues cómo fue el proceso de selección, es decir, cómo dijiste, bueno, pues este me puede ayudar en tal, o este me puede ayudar en este otro. Mm, Bueno, el tema de la conversación parte del inicio, parte de cuando hacía Sillon Cast y de Mm, lo que me motiva a mí a hacer Sillon Cast, que son los programas que yo estoy escuchando en ese momento. Sobre todo, y lo recalco siempre porque, bueno, oye, cada cual tiene que recalcar ¿no? a su bagaje. Dan Patrick, un periodista norteamericano
que a mí me parece que hacía el mejor programa de radio. Sigue haciéndolo, pero bueno, yo he dejado de escucharlo por avatares, pero que me parece que es el mejor programa de radio que he escuchado yo nunca sobre deporte. Entonces yo básicamente yo quería plagiar a Dan Patrick. O sea, yo no invento nada, evidentemente. Mi único Nadie. objetivo es plagiar literalmente de pe a pa a Dan Patrick, el programa que hace, y hacerlo yo. Ya está, sin más. Es lo que quería hacer. Y Dan Patrick tiene ahí una serie de colaboradores con los que puede hacer un par de chistes, pero en el mismo instante en el que entra el invitado, cuidado, allí no hay... Es él y el invitado, él y el invitado. No. Y el invitado siempre es alguien relevante, pero algo que yo descubrí con él, y luego vi que era extensible a todo el periodismo norteamericano, que no existía en España. Todo el que estaba allí era de otras cadenas, de otros periódicos, de otras compañías, Ya. ¿vale? Que nos lo No da había aquí, pues, problema. la endogamia absoluta que hay siempre. Eso es. Dios. Pero iba a vender su moto el que iba. Y todo el mundo entendía perfectamente eso. Hoy está aquí Reggie Miller porque esta noche la ESPN, que era donde habían echado a Dan Patrick y contaba siempre la película, que los odiaba y tal, bueno, ya sabes. Pero los invitaba. ¿Por qué? Porque esta noche el cuarto partido de los playoffs lo emite la ESPN. Entonces yo traigo al comentarista de la ESPN. Y si hablo del US Open de tenis, traigo a Bob Costas, porque con la NBC está retransmitiéndolo. Y ese viene a charlar conmigo de la final y además a decir que yo la retransmito en la NBC esta noche. Entonces hay una sinergia ahí que a mí me convenció, a mí me encantó, porque te daba un formato global de todo el periodismo deportivo norteamericano. Y yo ahí empecé a conocer a mucha gente. Entonces mi idea era exactamente esa. Yo quiero hacer ese programa, yo quiero hablar de todos los deportes que veo y quiero hablar con la gente que tiene cosas con respecto a ese deporte. Tiene un blog, tiene un podcast, trabaja en un periódico, lo que sea, pero es alguien relevante. En ese, no es tanto que sepa qué tal ese tipo de coartadas intelectuales que son una chorrada. Es que esté metido en el tema y que cuando venga a hablar conmigo podamos decir claramente, este tío tiene este podcast, este tío tiene este blog, este tío, porque él viene también a vender su moto. ¿Vale? Entonces, esa sinergia a mí me parece muy rica para el oyente. Muy rica para el oyente. Les haces, si solo te escuchan a ti, les haces ver que hay otro mundo, que hay otra gente creando contenido. El que viene te cuenta de lo suyo porque le apasiona y la conversación queda dentro de alguien que ha pensado mucho en ese tema. Porque ha escrito sobre él, porque ha hablado sobre él en su podcast, porque está viviendo de él. Y la conversación queda extraordinariamente entretenida y profunda sin que esto signifique ni de calidad, ni de... Joder, no, pero si voy a hablar de la final de Roland Garros y viene Fernando Murciego, que escribe en Punto de Break, que habla en Eurosport y tal, pues está apasionado con esa final. Es tan sencillo como eso, ¿sabes? De tus colaboradores de tenis, el mejor, sin duda, Fernando Murciego. Fer es un crack absoluto. Fer es una autoridad. Claro, pero le encanta hablar de tenis. Está en Eurosport también, ¿no? Sí, Colabora con sí. Eurosport también de vez en cuando, ¿no? Me suena que, aparte de Punto de Break, tiene... Yo creo que tiene... Sí. O sea, Fernando obviamente Pues está... la base del programa era esa. Siempre conversación, siempre con gente que sepa, pero que sepa no entendido, quiero dejar claro esto una vez más, aunque sea la tercera, no entendido desde un punto de vista elitista intelectual que me desagrada profundamente, vamos, sino que le apasiona, ¿vale? Y que dedica tiempo a eso y que tiene una creación de contenido donde demuestra que le apasiona eso. Y que tú, si te interesa ese tema, puedes ir a ver su contenido de continuo porque está hablando de ese tema. Entonces, la elección, con lo que me preguntabas antes, también es un proceso muy orgánico. Es un proceso muy orgánico. Pues los que yo leo, los que yo escucho, los que a mí me han gustado hablando de este tema. Contactar con ellos, la inmensa mayoría, ha habido casos que no, claro, con toda razón del mundo, pero hay mucha gente, la mayoría inmensísima, claro, lo que quieras, cuando quieras y tal. Y los que os volvéis recurrentes, ya se genera otro tipo de relación, ¿vale? Que ya es una relación directa con el oyente. Ya se sabe los chascarrillos, las personalidades, ya es más profundo que el deporte en sí. Es un poco talk show, ¿no? Ya es la parte talk show del programa, del Tonight Show con... Eso es, genera un ambiente clarísimamente personal, clarísimamente que el que está oyendo entiende que es para él. Que es para él. ¿Por qué? Porque es recurrente ya la conversación, el chiste, ¿no? el avanzar hacia el meollo, que es la competición deportiva, que no deja de ser la excusa al final. Oye, pero te voy a hacer una pregunta que yo creo que en el fondo ya me la has contestado, pero como ya que estamos repitiendo las cosas muchas veces, pues vamos a repetir esta también.
Claro, esto lo hemos hablado alguna vez en tu programa. Yo soy todo lo contrario. Es decir, yo, yo tengo un ego yo tengo un gran ego, probablemente tan grande como el tuyo o más, pero muy Pero hablamos frágil. solo del ego, ¿no? Hablamos ¿El solo qué? del ego. Hablamos solo Solo de del ego. ego. Solo No, de es ego. que si no, No te bueno, sientas puedo hacer amenazado. adendas a eso. No te sientas amenazado. No, bueno, un poco sí, te veo tan crecido, pero bueno, venga. Pero, ahora en serio, venga. Pero soy muy frágil, yo siempre lo digo. No tengo una fragilidad enorme para derribar ese ego. Y siempre pienso eso en este punto que tienes tú de eso, de vender la marca. De decir, no, lo que tú dices, que tú no vendes, a ver, obviamente vendes Fernando Murciego, obviamente vendes Juan Matrueva, o obviamente vendes Quique García, bueno, cualquiera de los colaboradores que tengas, ¿no? Y obviamente vendes los contenidos, que decir, vendes NFL, pero probablemente, efectivamente, como tú dices, toda esa gente puede llegar a ese mismo contenido, que decir, a esa previa que te va a hacer Murciego sobre la final de Roland Garros, probablemente él ya la haya escrito en punto de break, que las mismas ideas más o menos desarrolladas. Tú vendes Pepe. Tú Sí, cuando ves claro. una película y te gusta mucho dices 5 Pepes. Sí. Le pongo 3 Pepes, le pongo 4. Es decir, tú vendes y entonces a mí eso, claro, entiéndeme que a mí con ese problema bueno, voy a dar la cara, pero voy a dar la cara a lo justo porque en cuanto alguien me acaricie voy a sentir que me la han roto. Claro, a mí me fascina, es decir, ¿cómo lo llevas en el día a día? ¿Tienes algún tipo no sé, como de separación entre el Pepe Rodríguez personaje y el Pepe Rodríguez persona? No. ¿O, o es así, punto? Son cosas de filósofos. No, no hay ninguna separación porque la única clave es que sé que es todo mentira. O sea, es una comedia, es reírte de ti mismo, no tomarte a broma a ti mismo, no hay más. ¿Qué otra clave va a haber? Ninguna más. Pues me veo básicamente como aquello de, ¿no? ¿Cómo es lo del farsante, lo del, la teoría esa? Sí, hombre. No lo sé. No sé. El impostor, Así, ¿no? el El síndrome del impostor. impostor, Sí. claro. Síndrome del No. impostor. Pues yo podría tener síndrome del impostor, vamos, si me tomas en serio, Mm. directamente sería un impostor y viviría con el síndrome del impostor de continuo. ¿Y no Como tienes sé que nunca, no tienes nunca miedo a decepcionar? no, ¿No no, tienes nunca miedo de decir, esta gente está pagándome 3 euros, tal, o esta otra gente está colaborando conmigo, pero está colaborando gratis, tal, y me hace el favor? ¿Y no tienes nunca la sensación de decir, ¿y si no estoy a la altura? no, ¿Y no. si no va bien? ¿Y si justo este mes se me van, pues, 800 personas porque Ah, no, no el jodas, producto no. está No, bajando? no. Claro, miedo al dinero sí. O sea, que al dinero sí, vale. He ido tocando, has visto que he ido tocando, he ido haciendo Total, apuntes distintos y de repente aquí ahí miedo. ¿Cómo el no vas a tener paciente miedo? ha dicho ahí. Eso O sea, es. que el O dinero sí. sea, a mí la pasta, esa sí me da miedo. Que falte el dinero, claro que me da miedo, sí, sí. Mm. No, pero lo demás, no, no. Si es que no me tomo en serio, no. ¿A quién voy a defraudar? ¿Quién puede tener la más mínima expectativa en mí? O sea, no hay nada. No hay nada aquí más que un paisano hablando y eso va a seguir siendo. Si la gente se aburre y se va, pues no es miedo la palabra tampoco. Sería una putada, pues haría otra cosa, tío. No hay Pero, más. pero me cuesta creer que esto que me dices de si la gente coge y se va, pensaría otra cosa, no me cuadra con el grito que has pegado antes con lo del dinero, no, que no se vayan. Yo estoy convencido No, de que tienes algo pensado, adoro el dinero. de que tú ya vas pensando cosas, por si acaso se van. No, no, O no, no yo tienes no. nada, no tienes nada pensado. Es decir, oye, si se me van 800, como a mí me preocupa mucho que se vayan 800 porque es muy importante económicamente, ¿qué puedo hacer para recuperarlos? ¿O en qué formato puedo conseguir? ¿No has pensado nunca en decir qué evolución puede haber de más o menos un producto similar, pero por lo que sea en otro contexto? O, no sé, tú me hablas mucho de Twitch, por ejemplo, estás todo el rato con el Twitch. Que yo Sí, pero pensé es que muy era un orgánico quarterback todo. y luego resulta Claro, que no. pero es muy orgánico todo. No es que yo piense en ideas para reflotar y tal. Hombre, evidentemente estás con un producto que quieres que llegue a cuanta más gente mejor, pues piensas, ¿no? Si hago un vídeo en YouTube, si hago un Mm. podcast más pequeñitos y tal, pero con la idea intrínseca de que esto crezca y de que vaya a más, de siempre ir a más y intentarlo por todas las maneras. Pero eso no es estar preocupado de a ver cómo hago, cómo dejo de hacer. La base va a seguir siendo la misma siempre, siempre mientras funcione, ¿sabes? Y es el podcast. Y todo lo demás es tratar de atraer gente diferente, gente que no te ha escuchado aún,
para aumentar los suscriptores y aumentar la pasta. O sea, así de sencillo. Y lo de Twitch ahora es un poco exactamente el mismo proceso que te estaba vendiendo antes. En esta pandemia yo he descubierto Twitch, sin más. Yo me he enganchado a un montón de canales de Twitch, todos ellos simuladores de conducción, y me he enganchado. Es verdad, sí, sí, que estabas como loco. Pues ahora quiero ser, ya está. ¿Por qué? Porque lo he visto y me ha gustado, pues quiero ser y a ver si en unos meses me pongo y puedo y tal, y ahora, pero eso no es, hostia, si mi producto se va, vuelvo a sacar por aquí otro lado y tal. Yo qué sé. Tampoco te digo que tengas un... A ver, voy a matizarlo. Es decir, tampoco, no te estoy diciendo que tengas un estudio de mercado, que obviamente no tienes un estudio de mercado. O sea, me refiero a, bueno, una curiosidad y una curiosidad que vaya más allá de, no solamente del placer de la propia curiosidad, ¿no? Sino del decir, bueno, ojo, es que yo vivo de esto y necesito, si en un momento dado van mal las cosas, necesito tener alternativas. Necesito, insisto, no estudiadas, no viendo beneficios, costes, sino decir, bueno, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué hay? ¿Por dónde está yendo la gente? ¿Por dónde tal? ¿Por dónde podría recaptarlo? Sobre lo que me dices de Twitch, Sinceramente no. por ejemplo, podría ir un poco por ahí, en ese sentido. Pues igual, pero nunca lo he pensado ni lo he mirado así. No me ha dado por ahí, no me ha dado por ahí. En ese sentido soy un poco inconsciente. Soy un poco inconsciente, lo que te decía antes. Yo acabé en la Nueva España en el periódico de puñetera casualidad absoluta. Jamás en mi vida me había planteado ser periodista. Yo tenía un videoclub de aquella. Ostras, como en Clerks. Igual. ¿No un videoclub lo de Clerks? No. Me estoy liando. Sí, No, que es sí, que un videoclub al lado, ¿no? El Clerks era una tienda de alimentación, obviamente, una grocery, y luego al lado tenían un videoclub, efectivamente, donde se iban a... yo tenía un videoclub, tío. Tenía un videoclub, nunca me había planteado. Antes había sido un estafador de estos ¿Te lo ha prescrito? Cuidado, antes de que sigas... Acabaron en la cárcel mis jefes. Pero yo era un trabajador de aquella y me había ido ya de la empresa, pero sí, un estafador de estos de vender acciones y opciones y tal. Luego No. de Wall Street, ¿no? Luego Wall Street. En alguno de esos pasos pensé, cuando acabe esto, si no consigo tal, ¿qué voy a hacer? Nunca jamás, nunca lo he pensado. Ya te digo, dejé la Nueva España, me vine a Madrid sin nada, sin absolutamente nada. No. Si esto se acaba, pues otra cosa. Desde el pepismo, ¿vale? Sí. Desde el pepismo más absoluto, no como gran lección de vida, ni como ley universal, ni como Eso eso, no soy capaz. Eso no ni soy capaz. nada de separar los justos de los injustos, nada. ¿Qué, como tú dices, o que a veces te dicen de universidades, y supongo que habrá gente que se pone en contacto contigo y te dice, oye, tal, Pepe, mira, tengo este proyecto, nos puedo estar... ¿Qué cosas ves tú que son errores para ti, que para ti son errores, que la gente tiende a cometer cuando se intenta hacer un proceso de este tipo de crearse su propia marca y de intentar luego vender esa marca además, ¿no? Es decir, de ganarse la vida con ello al margen de las estructuras que decíamos antes de medios de comunicación habituales. ¿Qué errores detectas tú que a ti te parecen errores? Ojo, que tampoco vamos a decir desde el pepismo. No... Falta de personalidad. O sea, el principal, en mi opinión, bueno, diría dos. El principal y fundamental es el de la falta de la personalidad, el querer seguir por el libro, el hacer esto porque te lo han mandado y has leído en un libro que son 45 minutos los podcasts y tienen que estar estructurados así y subirlos así y replicar un poco otro formato sin darle tu propia personalidad. ¿Vale? Eso creo que es lo principal. Sin eso, o partiendo de esa base, mucha gente aporta muy poco porque no deja de ser otra cosa muy parecida a la anterior. Entonces, esa falta de personalidad es la primera. Y muy importante, o sea, me parece la más importante de todas. Y luego ya como esquir la cañada ahí al final, pero muy por detrás, es la falta de constancia. Si te lanzas a algo así, tú necesitas la constancia absoluta, porque va a haber mucha parte del principio, mucha es mucha, que no te va a ver, leer, escuchar, ni tu padre, ¿vale? Y eso tienes que tragártelo con una constancia y con un sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Y ese seguir y seguir no te da nada, porque puedes seguir y seguir y seguir y no llegar absolutamente a ningún lado. Pero es verdad que No sin hacer garantiza, no eso garantiza, pero... es necesario sin que te aporte nada. Entonces es muy duro.
Es muy duro porque es probable que para irte al barranco también sea un buen consejo, pero tienes que hacerlo, no hay más. O sea, que personalidad y constancia, ¿no? Serían... Sí, sí, Hemos, pero has definido, 90% personalidad, ¿eh? has definido los errores en virtudes, en realidad, ¿no? Porque yo te he dicho, ¿qué dos errores suele cometer la gente? Me he dicho, falta de personalidad, falta de constancia, ¿no? Con lo que en realidad lo que me has venido a decir son los dos valores que consideras los más importantes a la hora de hacer un proyecto así. ¿Qué gente, para ti, dentro de la gente que tú sigues en podcasts o en otro tipo de formatos, y si es otro tipo de formatos, nos lo explicas, qué gente tú admiras en este sentido, ¿no? Es decir, que tú consideras que tienen lo que yo llamaba hace muchos años, que yo creo que tiene que ver con el talento y el valor. Yo me acuerdo que hice una serie de entrevistas de el talento por sí solo no sirve de nada. Hay que tener el talento y hay que tener el valor de eso. Y con el valor incluía la personalidad y la constancia, ¿no? Es decir, el valor de decir sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, y si me parten la cara me la parten, y si no viene nadie, no viene nadie, sigo tocando. Yo por entonces me relacionaba mucho con músicos, ¿no? Entonces, al rollo este de decir, un concierto vienen dos, un concierto vienen dos, otro concierto vienen dos, otro concierto vienen dos, pero para mí era una cuestión de valientes, es decir, y al siguiente concierto vuelven dos, pero yo sigo. No me arredro en ningún momento, digo, bueno, va, lo dejo, me desespero, oh Dios mío, tengo que mandar 800 SMS porque si no, como vuelven a venir dos, me vengo abajo, no tal. A mí eso me parecía una cosa muy, muy interesante, ¿no? En esto en concreto, que estamos hablando ahora eso más del periodismo, no solamente del periodismo deportivo, sino en otros casos, en otras áreas, ¿no?, del periodismo, me lo puedes decir. ¿Qué gente crees tú que ejemplifica ahora mismo esos dos valores? Aunque quizá a lo mejor ahora mismo no le esté yendo, todavía estén en la fase, ¿no?, de perseverar más que de recoger. Sí, me vienen a la mente muchísimas personas, la verdad. Seguro, Sobre pero todo, aprovechemos y vendamos el muñeco de esas personas también. correcto, correcto. Sobre todo de lo mío, ¿no? En otros ámbitos me cuesta mucho más decirlo, porque desconozco por completo los mecanismos en los que funcionaría o no funcionaría. Por ejemplo, has hablado de la música, me costaría muchísimo decir, ¿no?, de quién lo ha hecho bien, quién lo ha hecho mal. Yo, por ejemplo, ahora mismo adoro dos bandas españolas, las adoro, que no pueden vivir de la música. De tu Zamorla ahí. Mira, solo esa ofensa, vamos a pasar de página. Un saludo, por si acaso no están leyendo, porque yo sé, a mí sí me gusta mucho. Si están viendo esto porque son gente y tal, no sé qué, hacéis una No, música que Guille es colega espantosa. mío, que Guille Galván es amigo mío, entonces No sé quién es ese señor, pero su música me pero que espanta. tampoco, No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. No, cero pepes. Me era una gusta broma Morla. privada porque yo sé que a Pepe no le gusta porque estas cosas pasan. A veces no nos gustan las cosas a todos. Perdona, Eso es, no pasa nada. Por perdona, ejemplo, bandas que te gustan muchísimo que no se pueden dedicar y eran. claro, entonces yo qué sé, si han hecho bien más, si tenían que hacer, si tenían que dejar de hacer, Pero y qué sé no yo. vas a decir cómo se llaman. Sí, Mujeres, una banda barcelonesa que acaba de Mm. sacar su disco, me parecen maravillosos, e Sí. Irbag, una banda de Estepona, que también me parece monumental, No, pero ¿vale? Airbags sí son conocidos, ¿no? Sí, pero bueno, ¿a qué nivel? ¿No? ¿A Ya, qué bueno, nivel? A vale. nivel de tú estamos... Entonces, yo no tengo ni idea de si se hacen bien o mal las cosas y tal, no domino esos sectores, no domino el mío tampoco, ¿no? Pero Mm. yo veo gente en el mío que está echada para adelante, que tiene un talentazo como la copa de un pino y que encima están echando el valor para jugársela todo a negro o rojo y Mm. lo están haciendo diariamente. Por ejemplo, el ejemplo de Rubén Ibeas en el mundo del fútbol americano de la NFL me parece fantástico. Yo siempre lo digo, cuando veo a Rubén Ibeas en Movistar, hay una sensación de, como decían en Trainspotting de Sean Connery, si uno de nosotros llegó, hemos llegado todos. Sí, ya, vale, sí. Sí, Es porque lo era mismo, ¿eh? francés, ¿no? Viste, hemos llegado todos. Sí. Hemos llegado todos. Entonces, yo todo lo que está consiguiendo Rubén Ibeas ahora me parece de sombrerazo. O sea, me parece un ejemplo fabuloso. Miguel Quintana en el fútbol. A mí Miguel Quintana me parece una barbaridad. El trabajo que están haciendo, lo decías tú antes, Quique García lo nombrabas en la NBA, o Planeta NBA en la NBA en España. Planeta NBA, que hace nada tuvo a Josh Carl, ni más ni menos de invitado. Yo creo que no lo ha tenido. Bueno, claro, como esto se emitirá en grabado, ya lo habrá Claro, tenido. por eso te Pero digo. Por eso ahora digo. que estamos hablando de esto, creo que todavía no lo ha emitido. Pero bueno, bien. Bien tirado ahí, muy profesional, muy profesional. No sé, ¿sabes? Nombraría a 200 que me parece que lo están haciendo de narices. De verdad que sí. En todos los ámbitos del deporte
Eso es una cosa, hay una riqueza de creación de contenidos en el deporte español, en el periodismo deportivo español, exagerado. Pero da igual que sea fútbol, que sea ciclismo, que sea tenis, que sea NFL, que sea NBA, e incluso cosas absolutamente de nicho como es el béisbol o el hockey o no sé. Lo ¿Y flipo. hay público para eso? Es el debate de siempre. ¿Cómo que sí hay público para eso? No, no. Decía, La pregunta es esa. O sea, estaba haciendo una retórica dramática, me has perdona, interrumpido. que te he interrumpido ¿Cómo que la sí hay retórica público? dramática. Vale, perdona. Digo siempre, decía David Bowie, creo que no fue David Bowie, no tengo ni idea de quién fue. Bueno, vale. Alguien, Bien. alguien dijo que con 1000 seguidores ya podías vivir. Con 1000 seguidores ya podías vivir. Solo tenías que darles lo que ellos querían y que con 1000 seguidores ya podías vivir. ¿Tú te crees que hay algún deporte en España que no tenga 1000 seguidores? No me cuadra a mí David Bowie, diciendo eso. Es Pues posible, alguien fue. pero Alguien a fue. David Bowie le gustaba mucho tener muchos seguidores, muchos más de No, 1000. no, claro, pero era en un contexto de decir, usted puede vivir de esto que tiene millones de seguidores, Mm, pero otra gente no, dice, oiga, el que tiene 1000 ya puede vivir de esto. mm, No sé si es verdad, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que de casi cualquier cosa hay un nicho. Hay un nicho, hay una cantidad de gente que dedica su tiempo, sus intereses, sus esfuerzos en conocer eso, en hablar de eso, en tener una comunidad con la que estar mm. en contacto, en el que poder debatir. De ahí sacar un beneficio económico que te permita vivir. Chicos, eso ya trabájatelo tú, ¿no? O sea, esa parte, claro que es difícil, es dificilísima, pero por gente, ¿hay algo que tenga menos de 4000 seguidores en España? Mm. Ya hasta el curling debe tener 5000. Un saludo a Edu de Paz, que es el mayor experto en España de curling. Debe tener 5000 seguidores. Repite el nombre porque justo creo que se ha quedado cortado. Edu de Paz, Edu Edu de de Paz. Paz. Digo, pobre Edu de Paz, del curling, que encima le nombramos y no se oye. Bueno, Edu, pues un saludo a Edu de Paz. Todo esto que me estás contando, y en lo cual, sinceramente, estamos completamente de acuerdo, es decir, el ir al nicho. Y además tú en eso yo reconozco, sabes que tú tienes mi admiración absoluta. Si es que cuando yo tengo algún problema, lo sabes, porque es verdad, sabes que cuando yo tengo un problema, algún tipo de duda o de tal, yo siempre consulto con Pepe antes de tirar hacia adelante. ¿No? Digo, oye, Pepe, esto tú a ti qué te parece, ¿no? Bueno, pues bien, mal, tal. Luego ya haré un poco lo que yo quiera, porque es verdad que yo también soy muy de hacer lo que quiera, pero necesito el refuerzo de Pepe para tirar adelante, ¿no? Pero todo esto que me estás contando de, bueno, pues si yo tengo a Miguel Quintana que me va a explicar el fútbol, tanto extranjero como el nacional, de maravilla en su YouTube o en su Twitter o en su Instagram o las plataformas que vaya teniendo Miguel, que no sé ya cuántas son, y además en Fernando Murciego me explica el tenis y además tengo a Quique García o tengo a Planeta explicándome la NBA y el equivalente que haya en ACB o José Luis Rodríguez Mera, que está ahora con Sillon Ball, ¿no? Porque o sea, es lo mismo, supongo que es el mismo proyecto, ¿no? Lo que Bueno, se lo quedó él. la cuenta Sillon Ball, ¿no? Supongo que es el Sí, mismo se lo que... quedó él y habla de la Euroliga. Él solo habla de la Euroliga, Por que eso es lo te que digo, tío, en Euroliga, ¿no? El equivalente en FIBA iba a decir, pero muy en concreto en Euroliga, ¿no? Que es lo que él hace. Eh, bueno, si tú tienes todo eso, ¿dónde quedó el periódico? no sé, yo como no lo leo, ¿qué más me da a mí? No, pero ¿qué te parece? Que es que el periódico, a ver, en los periódicos como concepto maravilloso y genial, están estupendos. Pero yo hay que huir del concepto y hay que ver la realidad. Exactamente dónde quedó el periódico, pues eso quiero saber yo. O sea, ¿qué me aporta? ¿Qué hacen? ¿Qué escriben? ¿Qué? Hay mogollón de talento en cada periódico en España. Mogollón. Una cosa brutal. Pero, ¿qué es exactamente lo que a lo que han derivado sobre todo sus páginas web y demás? A que yo esté pendiente de lo que escriben o lo que no. Pues con cuentagotas, con gente a la que admiro una enormidad, pero el resto que han hecho es una amalgama de cosas que no me interesan. Pues ahí han quedado para un público que seguro no soy yo, para un público que seguro no es el que consume a Miguel Quintana, seguro que no es el que consume la media inglesa, seguro que no es el que consume el reverso de Monge y Vázquez, ¿no? Y sí, o sea, bien para esa gente, pero hay gente que consumimos otra cosa y que esto, con la cantidad de amigos y de héroes que tengo trabajando en periódicos, que no suene mal.
Antes he nombrado a Juanma Rubio, a Iñaki Díaz Guerra, no lo he nombrado, pero el mejor periodista deportivo de España para mí se llama Juan Jiménez, ¿vale? Y trabaja en el AS. Hay gente magnífica, pero el producto que crean y que ponen en las webs y tal, chico, pues a algunos nos interesa mucho menos que todo esto que estamos hablando. No pasa nada, siguen teniendo mucha más gente que cualquiera de ellos, ¿no? Pero pues, ¿a dónde ha quedado? ¿Ha quedado para lo que ha quedado? Para lo que ha quedado. Pues ellos han querido que quede para eso. Y puede ser que después de todo, el medio tradicional que mejor haya sobrevivido sea precisamente la radio. Pues puede ser Es perfectamente. decir, Y por lo que decía que la antes, gente sigue oyendo Carrusel Deportivo, sigue oyendo Tiempo de Juego, sigue oyendo Radio Estadio. Por las noches se sigue poniendo a pues, los que estén ahora, porque ya como cambian todo el rato, pero vamos, por Manu Carreño creo que está en la SER, ¿no? Juanma Castaño en la yo sé de COPE y en ellos, Onda Cero José Ramón de la Morena, ¿no? Pero... por la libreta de Bangal, es lo único que Sí, conozco por eso de... digo que yo tampoco, todas las veces que me encuentro con nombres, me dicen, Miguel me dice mucho, ¿no? ¿Has oído lo último? O lo que ha dicho no sé quién. Y digo, es que no sé quién es. No sé quién es. Entonces o sea, los confundo. Tengo como imágenes, ¿no? O sea, he visto imágenes de esta gente, pero no los asocio con los nombres, ¿no? Bueno, hombre, a ver, a esta gente que estamos hablando, a José Ramón de la Morena o a Manu Garreño o a Juanma Castaño, obviamente sí sé perfectamente quiénes son, ¿no? Porque forman parte de mi propia adolescencia y mi propia juventud. Pero vamos, efectivamente, pues bueno, no lo consumo. Pero sí tiene sentido que todavía haya un niño o un adolescente que esté jugando no ya al PC fútbol, pero al juego que sea durante horas Fútbol y horas manager. dentro del ordenador mientras tiene puesto la radio Claro. al lado. Que quizás sea lo que menos, el formato que menos ha necesitado cambiar. ¿Y no crees que es por eso que te decía antes? Porque no puedes matar un formato que te acompaña en la vida. O No. sea, que es que está contigo en el atasco. ¿Cómo matas eso? Eso no lo matas. Puedes cambiar que en vez de radio sea podcast, que en vez de una emisora sea vía satélite. Puedes cambiar el formato o, no sé, el contexto de cómo te llega. Mm. Pero el hecho en sí, el escuchar a alguien hablar, Mm. ¿cómo matas eso, no? El Y Beat además no otra mató la a Freddy sensación que tienes en la radio de que no te estás perdiendo nada. Que yo creo que es Morgan. muy importante en nuestra sociedad. Yo creo que vivimos en una sociedad, no sé si siempre ha sido así, igual ha sido siempre así, yo creo que yo no estaba. Pero sí es verdad que yo sí percibo desde hace mucho tiempo una sociedad en la que no solamente valoramos lo inmediato, sino que tenemos mucho miedo a perdernos cosas. Entonces tenemos que hacer Sí, muchas cosas para no perdernos ninguna. A ver si nos vamos a perder justo la que merece la pena, ¿no? De haberte hecho. Entonces, sí me hace siempre eso de que hacemos muchas cosas. Y quizá lo bueno que tiene la radio con respecto al televisor es que si yo estoy jugando al ordenador con un videojuego, con lo que sea, bueno, ya no juega la gente al ordenador, ¿no? Jugará en la consola o lo que sea. no, Y a no. la vez, de otra manera, pues tengo un televisor o una pantalla, un iPad o lo que sea también, poniéndome el partido del Plus y de repente dicen, cuidado que no sé cuándo está. Digo, está pasando algo. Me lo estoy perdiendo porque sé que esa persona está retransmitiendo una imagen y yo no estoy viendo la imagen. Yo en la radio, por supuesto, sé que están retransmitiendo imágenes o realidades, pero sé que por muy atento que esté, no los voy a ver. Con lo que no. Cuando me dice Manolo Lama, ojo que se va, yo ya sé que la realidad va a ser lo que me cuente Manolo Lama. No hay otra versión de la realidad, que sería la imagen que acompaña a Manolo Lama. Si me dice Carlos Martínez y me dice, ojo que se va por la banda, mi reacción va a ser, dejo lo que estoy haciendo, a ver si es verdad. Claro, eso Se va es. por la banda, es verdad, se ha ido. Pero, Es verdad. pero Es sí una tendría verdad. la sensación incómoda de estar perdiéndome algo. Y con la radio, sin embargo, no. El producto es cerrado. Y en ese Estoy de sentido, acuerdo. es perfecto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y creo que esa es la potencia por la que no hay manera de tumbarla, aunque, bueno, esté desfasada, ¿no? Si hablamos de todos los Twitch, los YouTube, esto todo va con imagen. La gente te dice, no escribas porque la gente no lee, solo ve imágenes. La gente dice que eso, que todo se va acabando menos la imagen. Yo llevo escuchando estos de los años 80 y no hay manera de tumbar a la radio. Y creo que has dado otra gran clave. Es eso, no parece que te estés perdiendo nada, que te lo están contando todo. Mm. Parece que todo encaja cuando estás escuchando la radio. ¿Sí? De hecho, fíjate, de todos los formatos, y yo creo que vamos a acabar ya la charla, de todos los formatos tradicionales, la ventaja de la radio es que Internet casi no le afecta, en el sentido, pero las redes sociales no le afectan, en el sentido de que tú puedes coger y te haces
un programa de televisión como Jugones, que básicamente es coger YouTube y los vídeos de YouTube me los subo a otro formato y lo presenta Pedrerol va introduciendo vídeos de YouTube, no tiene más historia, entonces es decir, necesitas la tecnología para hacer tu programa, lo cual ya ahí vas un poco cojo. Los periódicos estamos viendo, los periódicos digitales que están hechos prácticamente eso de declaraciones textuales de Twitter, de Instagram, de no sé quién, es decir, no ya entrevistas o ruedas de prensa, sino lo que cada famoso, cada futbolista o cada tal ha puesto en tal, o a la foto que ha colgado no sé quién, o el comentario que le ha devuelto el zasca de no sé quién a no sé qué otro. Sin embargo, en la radio eso suena ridículo. O Sí, sea, no hay sí, nada más ridículo que alguien en la radio leyendo tweets. sí, sí. Y diciendo Normalmente intentando ser divertidos, ¿no? Sí. Mira este tuit tan divertido que han puesto. Y en la radio dices, no tiene gracia. No tiene gracia. O sea, es decir, incluso si lo pone Pedrerol el tuit sin más y se calla, y tú lo ves en la televisión y lo lees tú, dices, ¡oh, qué bueno! Tal, o el meme de los negros con los ataúdes, entonces dices, ¡oh, qué bueno! Tal. Pero si viene un señor en la radio a explicarte, no, mira, ahora cogen un ataúd y bailan, y tal, es como, no tiene sentido. Totalmente, ¿No? Con lo totalmente. cual, es una gran Hay un, ventaja, yo creo, del medio, el no total, depender total. de contenido externo. Hay un punto artesanal en la radio. Hay un punto artesanal de crear, con lo que tengas, crear algo. ¿No? Estás obligado, no puedes solo mirar para él. No puedes quedarte callado y dejar que la gente lo vea. No puedes hacer nada. Tienes que crear algo con lo que sea, con lo que estés viendo, con lo que estés haciendo, con lo que quieras explicar. No puedes mostrarlo sin más. Y eso obliga a que el que lo esté haciendo tenga un mínimo de artesanía sobre el asunto. Y eso lo hace único, claro que sí, porque si lo digo yo, es diferente a que si lo dices tú, a que si lo dice Carlos Alsina, quien coño sea. El caso es que hace que del objeto se cree la artesanía de la radio, ¿no? Y eso le hace lo que hablaba antes, la personalidad. Eso le da mucha personalidad. ¿Verdad que en la radio es casi imposible tener algo aséptico? En la tele es fácil tener algo aséptico. Un programa muy blanco, algo que se repita, algo que quites a la persona que está ahí y diga exactamente otra persona lo mismo. En la radio es casi imposible ser aséptico, ¿no? Esa Complicado. sensación. Sí, es complicado, sí. Bueno, Pepe, como siempre digo, que qué buen rato. ¿A que sí? Se lo digo a todos los invitados, pero es que es verdad, que qué buen rato hemos pasado charlando de nuestras cosas, charlando un poquito de periodismo que nos gusta, de periodismo deportivo en concreto, y no solo de periodismo deportivo, pero aquí ha habido mucha psicología ha habido aquí en esta charla, ahí entre unas cosas y Mi mujer otras. es, mi mujer es psicóloga también, debido a esta afición que tengo de Eres poner. el padre de Antonio Maestre, o sea, tu mujer es ingeniera y psicóloga. No, tiene 3 carreras, perdona. El caso es que como hijos. Como ella dice, cada vez que miraba la tele había un prao. Entonces se puso a ¿Había? estudiar. ¿El Un qué? prao. Un pra. Un prao. Claro. Había algo verde allí, gente en el prao. Entonces se puso a estudiar y se sacó 3 carreras. Debido a mi pasión por poner praos en la tele, se sacó 3 carreras. Otro día hablamos de conciliación. Sí, Es un tema de esos que me apasiona, en concreto en tu caso. Bueno, Pepe, un sí. placer, de verdad. Tenéis Pepe Diario, pepediario.es o .com, ¿cómo lo haces? .com. .com, ¿no? pepediario.com, @pepebrasín en Twitter. Y bueno, pues es que lo vais a encontrar, porque es que él sabe venderse muy bien. Así que Y venirse. seguro que ha Venirse llegado de alguna manera a vosotros y a lo mejor no sabíais. cada, cada euro me hace muy feliz, venirse todos. Yo nunca tengo bastante, me gusta muchísimo el dinero, soy extraordinariamente de derechas y muy egoísta. Así que por favor, suscribíos todos, no hace falta ni que lo escuchéis, pero la suscripción la agradezco enormemente. Estupendo, pues con este mensaje de nuestros patrocinadores decimos adiós a todo el mundo. Pepe, un abrazo enorme y nada, a ver, yo creo que nos veremos más veces en este fondo. Ojalá, ojalá, Guille, siempre que te dé la gana. Para mí sí que es un placer enorme estar contigo, siempre. Pues un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.